Bueno, hoy OK Diario entrevista a Núria Montes, consellera de Turismo de la Generalitat Valenciana en el nuevo gobierno de Carlos Mazón, que ha iniciado hace muy pocos meses la legislatura. Núria Montes, es pregunta obligada. Afrontáis el primer Fitur, ya la primera Feria Internacional de Turismo en Madrid, sin tasa turística para la Comunidad Valenciana. Sí, así es. Como sabéis, además, nuestra gran cita, digamos, además relacionada con la derogación de la tasa, se produjo en noviembre del año pasado, precisamente porque coincidió en el tiempo cuando estábamos en World Travel Market, que realmente fue nuestra gran primera cita turística, fue World Travel Market en Londres en noviembre del 23, y en esos mismos días que estábamos en la feria, tuvimos la ocasión de pulsar el botón para remitir directamente al Consell el decreto, la aprobación del decreto que derogaba la ley que creaba la tasa turística definitivamente. Para nosotros, desde luego, es un balón de oxígeno para el sector también, el saber que durante los próximos años no se va a tener esta amenaza encima de este sector que tanto aporta, porque no nos olvidemos que parece que con el impuesto turístico, el impuesto a las estancias turísticas, damos un mensaje de que los turistas no pagan impuestos. Pues bien, los turistas en la Comunidad Valenciana generan un ingreso vía tributos de más de 4.000 millones de euros. Creemos que no es necesario imponerles además un impuesto adicional más, que castiga además a los que son más sostenibles, porque son a los que van a la oferta arreglada, los que consumen hoteles, y precisamente premia o se escapa todo aquello que es economía sumergida, porque no pagarán ni este ni ningún otro tipo de impuesto. Porque además de haberse mantenido en vigor, ahora mismo es cuando hubiera comenzado a entrar en vigor esa tasa que impuso el gobierno de Ximo Puig. Sí, el 1 de enero. El 1 de enero se hubiera empezado a cobrar, y además yo personalmente estoy convencida, porque aunque el Botanic anterior se dejó la voz diciendo que era un impuesto de carácter municipal y que eran los municipios los que iban a decidir si se instauraba o no, esto es mentira. Bastaba leer la ley para darte cuenta que era un impuesto de carácter autonómico, que en esta primera edición, o tal y como estaba redactado, contenía una disposición adicional que bonificaba al 100% el tramo autonómico y después permitía que los ayuntamientos instauraran un recargo adicional municipal de hasta el 100% también. Pero vamos, mucho me temo yo que una de las imposiciones de Compromís, que es el impulsor real de esta norma, hubiese sido, si se hubiera reeditado el Botanic después del resultado electoral del año 23, hubiese exigido que se levantara y se eliminara esta bonificación del 100% y que a partir del 1 de enero se cobrara tasa en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, en toda la industria turística de la Comunidad Valenciana, y además algunos ayuntamientos la pudieran hasta doblar. Esto hubiese sido un verdadero desastre para nuestra comunidad, que además está situada a la cola en cuanto a rentabilidad y en cuanto a precio, con lo cual esto indica que no hay margen en el mercado para adicionalmente y de una manera artificial cargar más dinero sin que se resienta la demanda. Además, hablaba de que era una tasa injusta porque lo que se gravaban eran los establecimientos turísticos reglados, es decir, los hoteles y apartamentos reglados, pero quedaban fuera los que no estaban reglados, los que no cumplían las normas para ser de apartamentos turísticos, ¿no? ¿Cómo están encarando? Sí, es que realmente tenía un discurso tremendamente perverso, ¿no? O sea, hablaban de que los turistas tienen que pagar por el uso de los servicios turísticos que consumen, por el uso de playas, de recursos naturales, de basuras, etcétera, etcétera, pero tendrán que pagarlo todos, porque estos recursos adicionales lo consumen todos los turistas, pero resulta que en su modelo solamente lo pagan los que están alojados en establecimientos hoteleros. Al final era un discurso tremendamente sectario, copiado de los modelos de Barcelona y de Baleares, fundamentalmente el catalán, el modelo catalán, muchísimo más que el balear, ignorando además, porque eso sí, los propulsores de esta norma eran bastante ignorantes en materia turística y en cómo se comportan los mercados turísticos, ignorando que la realidad de la Comunidad Valenciana, la realidad hotelera y turística de la Comunidad Valenciana, no tiene nada que ver con la realidad catalana, no tiene nada que ver con la realidad balear, son conceptos completamente diferentes y estructuras de turismo de cómo funcionan completamente diferentes, y cuyo único argumento era que cuando vamos a París, a Ámsterdam o a Roma lo pagamos. Este es el gran argumento que tenían de peso, y yo siempre les decía, hay muchas más ciudades en el mundo donde no se paga, donde no se paga. Cuando vamos a Madrid no lo pagamos, por ejemplo, ¿no? Y en la inmensa mayoría de España. Y nuestros destinos competidores directos con los que competimos, Murcia, Andalucía, Canarias, Turquía, incluso el Caribe, no se cobra tasa turística, con lo cual nos íbamos a colocar en una posición de
de falta de competencia respecto a estos destinos. Clara, nosotros lo teníamos muy claro, desde luego, y Carlos Mazón lo tuvo muy claro desde el principio y era una de sus primeras medidas y una de las primeras medidas que cumplimos como gobierno. Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, ¿era la tasa turística de impuesto de los países catalanes? Pues seguramente podría ser, porque además está impulsado por un partido nacionalista. Sí, sí, seguramente. Era seguir esa tendencia. Yo no me cabe la menor duda. Frente a aquel modelo turístico de Chimo Puig, de pagar más, de que los turistas se les grabara, se les penalizara por una Comunidad Valenciana, ¿cuál es el modelo turístico que quiere implantar el Partido Popular con usted al frente y Vox en el gobierno? Pues mira, es un modelo turístico sobre todo basado en la responsabilidad y en la sostenibilidad, ¿no? Sabemos además que el turismo va a ser un componente esencial de la economía de la Comunidad Valenciana, un componente esencial de la economía española y que va a tirar en este año 24 del carro, ya lo ha tirado en el 23, ¿no? Del carro del empleo, de la aportación al PIB. Aquí estaremos rozando fácilmente el 14% del PIB, con lo cual es uno de los principales sectores. Y es que el turismo como actividad ha pasado de ser algo casi de hace 40 años, casi exclusivo de las élites económicas, a ser un bien de primera necesidad. Ahora mismo todos los estudios nos dicen que el turismo está en la quinta prioridad de gasto de todos los ciudadanos españoles y europeos, porque fundamentalmente este es nuestro mercado. Pero incluso me atrevería a decir en la quinta prioridad de gasto casi en todos los países occidentalizados de todo el mundo, ¿no? Salud, educación, vivienda, alimentación y el quinto es ocio, turismo, que es donde se... Entonces, somos capaces de sacrificar o de ahorrar parte de nuestros ingresos, de sacrificar otros gastos precisamente porque el turismo se ha establecido como una prioridad para nosotros. Ahora las personas todos viajamos cuantas más veces mejor al año, ¿no? Y esto no va a cambiar, todo lo contrario, cada vez va a haber más millones de personas que se sumen a esta tendencia en todo el mundo. Esto nos hace partir de un suelo. Fíjate, en otros sectores de actividad, sectores productivos, manufactureros, industriales, tenemos una crisis de demanda. Se está produciendo menos porque la demanda es menor y, sin embargo, en el turismo nos pasa todo lo contrario. Tenemos una demanda muy fuerte y cada vez más fuerte. 23 será un año cuando cerremos los datos de diciembre, que estamos a la espera, seguramente quizá, a lo mejor no en todos los valores, pero en la mayor parte de los valores, año histórico en cuanto a... ¿Récord de visitas? En todo, sí, de visitas, visitantes, pernoctaciones, sobre todo mercado internacional que está tirando con muchísima fuerza. ¿Llegaremos a esos 10 millones de visitantes? Sí, extranjeros, sí. Mira, el primer indicativo que nos dice es los datos de los aeropuertos. Los 3 aeropuertos de la Comunidad Valenciana están en récords absolutos históricos. Y esto hace pensar, la mayor parte, el 95% de nuestros turistas internacionales entran por los aeropuertos. Esto nos hace pensar que sí que llegamos a la barrera de los 10 millones, sin duda. Y ese hecho de que lleguen del récord absoluto de los 3 aeropuertos de la Comunidad Valenciana lleva a plantearse la posibilidad de que estamos ante unas instalaciones aeroportuarias que ya están llegando a su límite y necesitan un incremento de espacio o una ampliación. Sobre todo, si hablamos de instalaciones aeroportuarias, lo que hace falta es una planificación adelantada. Modificar un aeropuerto, ampliar un aeropuerto, construir una nueva pista, etcétera, no es una cuestión que se pueda solventar en un año. Me atrevería a decir que ni siquiera en 2 o 3, sino que hace falta una planificación, con lo cual hay que activar de manera urgente los planes directores de los aeropuertos. Creemos que AENA ha estado muy parada en estos últimos años y fijaros, Alicante es el 5º aeropuerto de España, muy cercano en cifras de pasajeros con Málaga, pero Málaga ya opera con 2 pistas, con lo cual si Alicante no tiene una segunda pista y no tiene el plan director para ampliar el edificio terminal, es un aeropuerto que está planificado para atender hasta 25 millones de pasajeros. Ahora mismo vamos ya por los 16 y cuando se inauguró estaban 9. Quiere decirse que hay que espabilar, ¿no? No es una cuestión urgente, no es una cuestión que los aeropuertos se vayan a quedar colapsados de hoy para mañana, pero sí que es cierto que los próximos 5 años tiene que haber actuaciones claras, importantes y hechas y planificadas desde ya. Ahora mismo tenemos, en el Estado ya no hay, en el Gobierno de España ya no hay interinidad ni hay temporalidad. AENA tiene que poner en marcha las inversiones y el aeropuerto de Alicante es un aeropuerto que está muy bien, pero que requiere ampliación de su edificio terminal, construcción de la segunda pista y desde luego la gran asignatura pendiente, que es la conectividad con la ciudad, el tren, el tram, etcétera, etcétera, porque no hay ningún aeropuerto de estas características que no tenga una conexión con tren y este es el único que queda por conectar. Y de momento en los papeles no vemos que el Ministerio
infraestructuras tenga pensado hacer nada de esto. Y es una inversión para nosotros muy urgente, porque no solamente da servicio al turismo, sino que da servicio a toda la sociedad. Y Manises, Valencia también. Manises está en una situación quizá más complicada, porque es un aeropuerto que tiene un origen militar, que está situado muy cerca del centro de la ciudad, cuya capacidad de crecimiento ahí sí que está mucho más limitada. Manises está ya en casi 10 millones de pasajeros, que también su crecimiento ha sido espectacular, el último año más de un 22%, ¿no? Y ahí sí que requiere una actuación de carácter más urgente, porque su edificio terminal ya no está preparado para crecer mucho más y tiene que ser una actuación prioritaria para AENA. ¿Hablaríamos de una ampliación del aeropuerto de Valencia o un nuevo aeropuerto para Valencia? Pues depende de cómo planifiquemos. De momento, desde luego, tenemos pendiente una reunión con el presidente de AENA precisamente para conocer cuáles son sus intenciones en este sentido. No nos olvidemos además que AENA es una empresa cotizada, con lo cual tiene que tener unos planes de expansión y de crecimiento perfectamente delimitados. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos explican, pero estamos seguros. A Valencia es uno de esos aeropuertos que, si no en el medio, sí en el largo plazo, debe estar destinado a construir una nueva instalación aeroportuaria que pueda dar una posibilidad de crecimiento mayor que el actual, por su ubicación geográfica, ahora mismo ya no tiene. Basta acercarte al aeropuerto para que veas que efectivamente se ha quedado en medio de una zona industrial con muchísimo tráfico, muchísimo desarrollo. Entonces, seguramente en el largo plazo está destinado a cambiar de ubicación. Ha hablado usted antes de un turismo en el que una de las características básicas sea la sostenibilidad. ¿Cómo se explica eso Pues la sostenibilidad es precisamente hacer esa actividad sostenible, y sostenible quiere decir una actividad que se pueda perdurar en el tiempo con éxito, ¿no? Y se hace, primero, teniendo en cuenta que la sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de tres cuestiones básicas. Tenemos que hablar de la sostenibilidad, tres y además algunas por este orden: de la sostenibilidad empresarial o económica, es decir, necesitamos empresas económicamente rentables, productivas, que puedan invertir, que puedan crecer, que puedan ampliarse. Necesitamos una sostenibilidad social, necesitamos que el turismo extienda sus efectos beneficiosos sobre todo a la sociedad, y además que la sociedad sí lo perciba. Y dentro de la sostenibilidad social, indudablemente se encuentra mejorar de una manera importante las condiciones de trabajo del sector, que sea un sector atractivo para las generaciones presentes y futuras, que incorpore además de una manera, ahora mismo ya como una ola, todas las estrategias de innovación tecnológica, digitalización, etcétera, y que sea un sector en el que nuestros jóvenes ahora mismo encuentren posibilidades de desarrollo profesional y personal. Y esto se hace con planificación y además con mucha formación del empresariado. Yo siempre recuerdo cuando me preguntan que el área industrial son empresas, muchas de ellas centenarias, que se retrotraen, pero es que el turismo nació en los años 60. Es que todavía hay empresas que están en primera generación, que ni siquiera han hecho el relevo generacional, algunas ya sí, ¿no? Entonces, es una actividad económica relativamente reciente y que todavía se tiene que desarrollar. Pero fijaros, yo creo que la sostenibilidad social es una de las cuestiones que más avanzadas tenemos ahora. Y por último, indudablemente, está la sostenibilidad medioambiental en el más amplio sentido de la palabra. El turismo nunca puede ser percibido como un depredador de recursos, sino todo lo contrario. Estamos haciendo esfuerzos, y ahí sí que es cierto que hay una línea de actuación muy unitaria y muy uniforme. En esto el turismo está desprovisto de color político, tanto de administraciones públicas, ayuntamientos, agentes económicos y sociales y sociedad en general, precisamente para que el turismo invierta en ahorro energético. Ahora, es que prácticamente no hay ninguna empresa que no tenga instalado, ni ningún ayuntamiento turístico que no tenga instalado importantes medidas de ahorro energético o de consumo de fuentes de origen renovable, que ya no estamos consumiendo. Nuestra intención es tender a un turismo cero net, o sea, cuyo consumo de CO2 sea cero, su emisión de CO2 en la atmósfera sea cero. Esto pasa por transporte sostenible. Ahí las compañías aéreas, que forman parte importante del turismo, están invirtiendo cantidades millonarias en reformar sus flotas, en renovar sus flotas, precisamente para ser muchísimo más sostenibles, utilizando combustibles que no provienen del petróleo, sí, no provienen de combustibles fósiles, sino combustibles sintéticos que contaminan muchísimo menos. El agua, que es uno de nuestros recursos ahora mismo, que está encima de la mesa, ¿no?, con la situación de sequía que tenemos. Fíjate, en Benidorm nosotros tenemos una historia sobre el agua. Esto que está pasando ahora, nosotros ya lo hemos vivido, es un déjà vu. En el año 73
2003 tuvimos la gran crisis del agua, cuando en Benidorm efectivamente vinieron los buques a descargar agua porque no había agua, ¿no? Y ahí se llegó, aquí sí que se llegó al gran pacto del agua, que resumido es que los agricultores, que eran los propietarios de los pozos y del agua, que era agua para consumo humano, acordaron que ese agua viniera al consumo humano de ciudades como Benidorm y todo el área de la Marina Baja. A cambio utilizaban todo el agua depurada y reciclada para el riego. Y este es el gran pacto que se hizo, y ahora ya muy mejorado con las instalaciones de plantas desaladoras, etcétera, podemos decir que aquí nosotros no tenemos un problema de agua. O sea, el turismo aquí, que no piense que no vamos a poder tener agua para llenar piscinas, que no vamos a poder tener agua para beber o para ducharnos, porque el agua de consumo humano está garantizada. Fíjate, en Benidorm la mayor parte de las piscinas se llenan con agua salobre de pozos, no se utiliza agua potable para las piscinas, todas se llenan de ese tipo de agua. Los lavapiés de la playa, y esto es una estrategia que cuando se inventó nadie hablaba de sostenibilidad, pero hemos visto el verano pasado, y a mí me llamaba mucho la atención como hemos visto, por ejemplo, en playas de Andalucía, duchas precintadas para no gastar agua. Todos los lavapiés de la Comunidad Valenciana se nutren de agua del mar, son sistemas de recirculación de agua del mar y no se consume absolutamente una gota de agua potable. Y estas son cuestiones que yo creo que los turistas tienen que saber, ¿eh? Sí. Que cuando hacemos turismo y venimos a la Comunidad Valenciana, nosotros hacemos todo lo posible para que nuestro respeto al medio ambiente sea cada año mejor y mayor. Y estas son las cuestiones de las que estábamos hablando. Y ahora marchan a Fitur con una actitud mediterránea, ¿no? Que es el lema que lleva. Bueno, marchamos a World Travel Market con una actitud sostenible y llevamos estas palabras, actitud mediterránea para Fitur, primero porque Fitur es una feria mucho más, digamos, transversal, donde llevamos toda la oferta de la Comunidad Valenciana, y quizás ese concepto de ser mediterráneos es lo que nos une a todos por un lado y lo que nos diferencia de nuestros destinos competidores. Y llevamos esa actitud. Además es una palabra actitud que recoge ese espíritu de hospitalidad que también queremos transmitir con este eslogan, y que además nos permite después adaptaciones a los diferentes microsegmentos y a los diferentes mercados en los que queremos trabajar de una manera bastante fácil. Fuimos a World Travel Market con actitud sostenible, porque era el lema de aquella feria. En esta vamos con actitud mediterránea, y después vamos pues con nuestra actitud deportiva cuando vamos a trabajar en los mercados deportivos, con nuestra actitud de fiesta y musical hoy por ejemplo también, que vamos a firmar el Benidorm Fest, más todos los festivales de música, porque la Comunidad Valenciana se ha convertido también en un importante polo de atracción de turismo gracias a todos los festivales de música, que también se van a convertir en un elemento de desestacionalización, porque antes se concentraban solamente durante el verano y ahora ya empiezan a ser un producto que se extiende durante los 365 días del año, y esto va a hacer que el turismo también se desestacionalice, porque va a haber una oferta permanente de actividad musical en la Comunidad Valenciana. Así que es un lema, digamos, al final es un lema de marketing sencillo, fácil, comprensible, y que nos permite una adaptación bueno, pues importante a todo lo que vamos a hacer durante este año 24. ¿Y cuáles son las iniciativas que lleva la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana, a esta nueva edición de Fitur? Bueno, llevamos, sobre todo en Fitur, hacemos muy protagonistas a los territorios, ¿no? A los que vienen acompañando. Nosotros como comunidad o como gobierno valenciano, obviamente nos hemos encargado de toda la coordinación del stand, construcción, contratación del suelo con IFEMA, etc. Está grandísimo. 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados. Ya nos están pidiendo las marcas crecer, porque ya se nota cierta presión. Fijaros, Fitur además, y ahí sí que es cierto que hacemos un trabajo tremendamente importante, ha virado de modelo. Acordaros que hace unos años era calificado como la Feria de las Vanidades, donde prácticamente no había contenido, era todo contenido institucional, folclórico, etcétera, y sin embargo ha virado de una manera radical a volver a recuperar ese espíritu profesional. Nunca jamás habíamos llevado tantas empresas como llevamos ahora, más de 500. Y esto es muy importante, precisamente dar este contenido profesional y de trabajo en esta feria. Y el espacio de trabajo se nos queda pequeño. Hace años los espacios de trabajo estaban vacíos y ahora ya se nos quedan pequeños. Todas las marcas y todas las empresas que vienen nos demandan más espacio, precisamente porque se necesitan más mesas de trabajo, porque hay muchísimas reuniones coordinadas y programadas. Bueno, todo el espacio que tenemos común, las salas, tanto la sala de la Plaza Central como la sala de exposiciones que tenemos, están ocupadas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, las 7 de la tarde que termina Fitur, todos los días, cada media hora con continuas exposiciones, que no podemos crecer más. Entonces nosotros nos hemos encargado de eso. Vamos además con una presentación de balance de resultados y de perspectivas. Vamos en el acto central, el jueves será el Día de la Comunidad Valenciana,
Y vamos primero, obviamente, la visita institucional del presidente a todos los rincones que nos han querido acompañar, y después hacemos un acto y damos unos premios que además son muy interesantes porque son precisamente de aquellos emprendedores que han decidido que en el turismo tienen su actividad favorita y han arriesgado ahora mismo, pues, o han desarrollado su idea de negocio, de pequeñas empresas, pero que todo esto es tan importante porque nos hace tan diferentes y nos da tanta oferta complementaria precisamente para situarnos bien en los mercados, que merece mucho la pena premiar e impulsar a estos pequeños emprendedores que después seguramente serán empresarios grandes y enormes, pero todo ello porque además también tienen mucha implantación en las zonas del interior fundamentalmente, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de fijar población a los territorios y evitar despoblaciones no necesarias. Y esa es, digamos, un poco nuestra... luego, por supuesto, tenemos novedades. La primera es que Elche se incorpora como marca directamente. Es la 7ª marca y, por lo tanto, tiene espacio propio y diferenciado junto con Costa Blanca, Valencia, Benidorm, el resto de las marcas Alicante, el resto de las marcas de la Comunidad Valenciana. Después, por primera vez nos vamos también, sabéis que Fitur tiene los stands, o sea, los pabellones donde están los stands, por ejemplo, de comunidades autónomas, el 7 donde estamos nosotros, y luego tiene otros pabellones temáticos por producto. Por primera vez vamos a participar en Fitur Sports, con toda la oferta de turismo deportivo, precisamente, y en Fitur Screen, y nos vamos ahí a posicionarnos muy bien con el tema del turismo cinematográfico. Que hablamos de turismo cinematográfico, donde la Comunidad Valenciana tiene como bandera los estudios de Ciudad de la Luz, que son los mejores estudios de toda Europa, y luego además la segunda bandera es la cantidad de recursos naturales y de escenarios para películas naturales, históricos, ciudades, que son demandados por muchísimas productoras, ¿no? Y allí tenemos una línea específica de actuación para la industria audiovisual que además se ve complementada con mucha industria artesanal propia, ¿no? Pues fíjate, constructores de fallas y hogueras que puedan hacer escenografías y decorados para estas producciones, vestimenta, y por supuesto después todas las empresas que vienen a rodar a la Comunidad Valenciana se alojan en hoteles y apartamentos y viviendas de la Comunidad Valenciana, consumen productos de la Comunidad Valenciana y están muy contentos porque les damos, además, es un sitio donde tienen aeropuertos muy cercanos, muy buenas conexiones, no son destinos, por ejemplo, rodar en Madrid o en Barcelona es extremadamente caro porque cuesta mucho, son ciudades muy caras, ¿no? Y entonces aquí encuentran una relación calidad-precio extraordinaria y si encima les ponemos los mejores estudios de toda Europa a su disposición, que ya están abiertos y van a ponerse, ya están rodando producciones, pues muchísimo mejor. Y después siempre estamos en 2 pabellones más, en el LGTBI, porque además la diversidad es una de nuestras señas de identidad y tenemos un producto muy apreciado por este colectivo. Y después nos vamos a FiturTech también, que además ahí está patrocinado por el Instituto Tecnológico Hotelero, a hablar de todas las nuevas tendencias en materia de innovación turística. Y ha hablado usted de 500 empresas que van. Supongo que esto implica una capacidad de negocio de los turoperadores con la Comunidad Valenciana enorme, ¿no? De posibilidades de continuar creciendo y trabajando enorme, ¿no? Bueno, las posibilidades de continuar creciendo son limitadas. ¿Por qué? Porque la oferta es la que tenemos. Ahí tenemos un problema y es la paralización, por ejemplo, de licencias en determinados municipios para la construcción de nuevos hoteles, que en mi opinión es precisamente lo que se tiene que potenciar, ¿no? Si los municipios están creciendo turísticamente por la vía de utilizar viviendas como modelos de alojamiento porque no hay hoteles suficientes, esto es un error y hay que revertirlo. Lo que pasa es que tampoco se puede revertir en poco tiempo, hay plazos necesarios, ¿no? Entonces yo creo que hay que crecer en oferta. Hay que crecer además en oferta de alta calidad, esa oferta que genera un incremento importante del gasto por turista, y me refiero a que hay que crecer en oferta de los segmentos superiores, de 4, 4 superior 5 y 5 gran lujo, que es donde tenemos posibilidad de crecer. Y luego también hay que hacer crecimientos en la oferta más baja, pero reformulando su concepto. Recuerdo que nos decía el presidente de la Asociación de Hoteleros de Nueva York. Ellos también tienen un problema gravísimo con Airbnb y con la comercialización de viviendas en la ciudad y los efectos que tiene sobre los precios, la falta de disponibilidad de viviendas para trabajadores, para vivienda habitual, etc. Sabéis que Nueva York ha adoptado medidas drásticas en este sentido y no permite alojarse en una vivienda por debajo de 30 días, con lo cual prácticamente ha erradicado este mercado del mercado turístico de la corta estancia. Pero él nos decía, y decía además que estaba dispuesto a colaborar con nosotros en ese modelo de youth hostels o un hostal moderno, porque además los jóvenes
que muchas veces eligen esta vía del alojamiento en vivienda por una cuestión de precio, encontrarían en este producto moderno, donde pueden compartir experiencias, donde pueden conocer gente, donde la cercanía es muchísimo mayor, pues hacer un buen producto de muy buena calidad en ese segmento que está muy poco explotado en la Comunidad Valenciana va a requerir, que ya lo estamos preparando, una pequeña modificación de la normativa e impulsar precisamente este producto, que yo creo que también puede tener un producto de muchísimo éxito. Hablaba usted de los jóvenes y hay otro sector de población que tiene un problema que ahora mismo que son los mayores con el tema del inserso. Y precisamente son las ayudas de la Generalitat y de la Diputación de Alicante en su momento las que han permitido continuar trabajando, porque el Gobierno creo que está poniendo muchos obstáculos, ¿no?, con todo este tema. Bueno, el Gobierno lo que pasa es que no nos está escuchando, es decir, está haciendo oídos sordos. Y hablamos además de un problema que tiene una sencillísima solución, ¿no? La configuración de la Comunidad Valenciana en el panorama del inserso es que es muy diferente a lo que ocurre en otras comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana es donde mayor número de empresas, de hoteles, participan en este programa. Aproximadamente estamos alrededor de los 40 ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este programa, además, para el invierno, aquí se generan en pliegos aproximadamente 150.000 paquetes son los que se venden, pero la realidad es que nos acercamos a los 200.000. Y es un programa que ha sido un programa de éxito durante muchísimos años, donde siempre se ha perdido dinero. Esto hay que reconocerlo, los hoteleros siempre han perdido dinero. Lo que pasa es que, bueno, se perdía poquito y te permitía mantener el hotel abierto, te permitía tener a veces otros grupos, no deteriorar el hotel. Cuando un hotel se cierra por temporada es un hotel que se deteriora. Luego volverlo a poner en funcionamiento es muy costoso. Donde te permite, ojo, y esto es muy importante, mantener las plantillas 365 días al año. Y esto es porque es importante, porque si nosotros tenemos, en lugar de plantillas fijas estables de todo el año, tenemos fijos discontinuos, cuando un fijo discontinuo pasa a la situación de paro durante 3 o 4 o 5 meses al año, en esa situación percibe el 50% de su base reguladora, con lo cual son economías domésticas que están muy perjudicadas. Y si tenemos ese modelo, nos va a costar muchísimo más tener trabajadores cualificados, formados y preparados para el sector y además debidamente retribuidos, esa sostenibilidad social que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pues es muy importante este programa para mantener precisamente esa desestacionalización durante el invierno. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en los últimos años eso que los hoteleros perdían un poquito hace 20 años, ahora es una barbaridad. O sea, ahora el gap entre lo que paga el IMSERSO, lo que paga el adjudicatario del IMSERSO a los hoteles, con el coste mínimo de producción, es que estamos ahora estaremos en 26 euros lo que paga y el coste mínimo de producción se acerca a los 35 fácilmente. Incrementos de carácter energético, ya lo sabéis, o sea, no tenemos que recordar que es que se ha multiplicado por 300 en los últimos años. Alimentación y bebidas está disparado, en más de un 25% de incremento. El coste laboral, los convenios colectivos suben todos los años y con los efectos de la reforma laboral el coste laboral está por encima del 10%. Pues todo esto hace que no pueda ser que el Gobierno no reformule el IMSERSO, siga obligando a los hoteles a trabajar muy por debajo de su precio de coste. No es que es un poquito por debajo de su precio de coste, es que es muy por debajo de su precio de coste. Y simplemente, además, con una cuestión de carácter económico, es decir, reformulando unas cuantas cosas de retoque e inyectando algo más de presupuesto público que recupera con creces, ojo, esto es importante, que esto no es un gasto, no es destinar dinero del Gobierno, del Estado a esto, no, ahora mismo se destinan alrededor de 63 millones de euros. Nosotros pedimos que lo pueden doblar perfectamente, 120 millones de euros, doblar para permitir mejores condiciones y permitir que viaje más gente, porque cuanto más gente viaje, más desestacionalización hacemos. Pues estamos hablando de 60 millones de euros el problema, ¿eh? O sea que estamos en un presupuesto del Estado brutal. Sí, brutal, sí. 60, que invierto estos 60 y solamente en impuestos directos, a lo que recupero de IVA, de consumo, de cotizaciones sociales, de impuestos de sociedades, directamente ya recupero 110. ¿Cuáles van a ser las acciones que va a hacer la Comunidad Valenciana referidas a este turismo de tercera edad en Fitur? ¿Hay alguna preparada para ello? Pues en Fitur no haremos nada, pero estamos madurando un proyecto piloto. Sabéis que tenemos muy buena experiencia y muy consolidada experiencia con la ejecución del programa Bono Viaje y queremos darle una vuelta, ver cómo podemos encajarlo ahí en colaboración con las diputaciones y hacer una experiencia piloto que lo vamos a denominar o lo vamos a llamar algo así como Turismo Silver para
podamos ver si funciona. Primero hay que ver una experiencia piloto si funciona, que creemos que sí, tenemos mucha experiencia en esto y sabemos cómo hacerlo funcionar, y que sirva además de base precisamente para esa reformulación necesaria del IMSERSO que necesitamos. Pero el IMSERSO como producto nacional es fundamental, porque nosotros en la Comunidad Valenciana es cierto que los valencianos podemos viajar en la Comunidad Valenciana, pero no tenemos masa crítica para lograr ese efecto de desestacionalización completa que necesitamos. Para ahí necesitamos que vengan madrileños, gente de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Asturias, de País Vasco, que son nuestros principales mercados. Por lo tanto, el concepto de ser un programa nacional es algo que necesitamos. Y bueno, por primera vez van a ir a Fitur Sport, tengo entendido, ¿no? ¿Y sí, esto sí, qué supone para la Comunidad Valenciana? Bueno, es que si a mí me preguntan cuál es uno de los productos que más contribuye a la desestacionalización turística, indudablemente es el deportivo. El turismo deportivo huye de las temporadas altas, de las temporadas de calor, precisamente porque hace mucho calor para practicar el deporte, y sin embargo es el preferido de la temporada baja, porque aquí encima gozamos de una climatología privilegiada, ¿no? Muchas horas de sol al año, poca lluvia, una orografía, por ejemplo, para el ciclismo muy interesante. De hecho, este fin de semana se celebra el Mundial de Ciclocross aquí en Benidorm por segundo año consecutivo, y es un éxito de participación, un éxito de producción turística y hotelera de la ciudad brutal. Y todo aquello que tiene que ver con pruebas, no solamente con pruebas deportivas, porque están las pruebas, vamos, la maratón de Valencia, la media maratón, los 10K, este fin de semana pasado que se batieron los récords de España, ¿no? Pero no solamente pruebas, sino que se hacen productos específicos para que hay muchos equipos deportivos de Europa, del centro de Europa, ahora mismo hay una ola de frío que asola centro y norte de Europa, para que estos equipos de fútbol que tienen que hacer paradas por el frío vengan, estén aquí largas estancias, pero cuando digo largas es que a veces que están 1 y 2 meses alojados en nuestros hoteles, preparando, haciendo sus entrenamientos, haciendo sus stays deportivos. Igual pasa con equipos ciclistas que están preparando la temporada durante el invierno aquí, y a esto nos dedicamos precisamente a promocionar esta tierra, precisamente para poder acoger todo, pruebas deportivas con una importante repercusión turística y todo aquello relacionado con el deporte que nos pueda hacer traer gente para alojarse aquí. Veo que insiste mucho en el tema de la desestacionalización turística, porque es la única manera de mantener, de hacer un mercado realmente competitivo, ¿no? Fíjate, es que la base de los 2 primeros criterios de sostenibilidad. Si nosotros desestacionalizamos, tenemos empresas más rentables, y si nosotros desestacionalizamos, tenemos trabajadores más contentos y muchísimo mejor remunerados, preparados, etc. Entonces, la desestacionalización, que tengamos una actividad que pueda tener efectos los 365 días del año, es un objetivo. No es fácil conseguirlo, pero nosotros nos proponemos en estos 4 años de legislatura poner aquellas medidas que necesitemos para que las empresas estén por ejemplo, estamos estudiando tener un plan de incentivos, porque hay sitios que tienen una marcada estacionalidad. Por ejemplo, en la provincia de Castellón, la costa de la provincia de Castellón. Vamos a ver cómo, reduciendo un poquito esa estacionalidad, pero conservando la figura del fijo discontinuo, se puede hacer alguna actuación precisamente para proteger a esos trabajadores, para que esos trabajadores no busquen trabajo en la logística o en otro sector productivo, sino que se mantengan en el turismo, porque los necesitamos además, ¿no? Entonces, vamos a hacer este tipo de actuaciones. Estamos ya viendo con los empresarios de Castellón qué manera podemos actuar, colaborar para, sobre todo, conservar ese capital humano que tanto nos cuesta tener, que tanto nos cuesta formar, que tanto nos cuesta retener, para que no se nos vaya. Tenemos una importancia, pero esto es un problema país, no es un problema de turismo, ¿no? Tenemos una base poblacional donde tenemos una población más envejecida, donde la tasa de reposición de nuestros trabajadores es menor de la que deseamos, y ahí es un gran reto, porque mirando a largo plazo, las empresas que ya miran a 20 años vista, ellos ya saben que tienen que empezar a mecanizar cuantos procesos pueda mejor, porque vamos a tener menos gente. Pero no solamente en el turismo, esto va a ocurrir en todas las áreas económicas, ¿no? Pero el turismo es una actividad poco mecanizada, donde el factor humano todavía sigue siendo esencial e importante, y tenemos que ir pensando ya. Fíjate, hace 5 años, y nos cuenta que vamos a tener un robot que nos va recogiendo los platos por los restaurantes, decíamos, ¡guau, esto es lo más! Y ahora, sin embargo, lo tenemos como normalizado, y es uno más que está allí, y ni nos sorprende, ni le hacemos fotos, ni nada parecido, porque es algo ya normal. El talento humano hay que utilizarlo donde hay talento, donde hay actividad repetitiva que lo puede realizar una máquina. Para eso están las máquinas, precisamente para hacer ese tipo de actividad, y utilizar el talento humano para lo que verdaderamente lo necesitamos, que es la hospitalidad, el acogimiento, el trato personalizado, que esto también se busca en el turismo. ¿Cómo va a repercutir en materia turística el eje Madrid-Comunidad Valenciana que está impulsando el presidente Mazón junto con la presidenta Ayuso?
Pues yo creo que positivamente es que Madrid es nuestro principal mercado dentro de España, ¿no? Por volumen y por cercanía. Y entonces tener un enfrentamiento permanente con Madrid como imagen a nosotros nos podía perjudicar, sino que se lo cuenten a Cataluña y que se lo cuenten a los hoteleros catalanes, sobre todo aquellos que están lejos de las teorías de su gobierno, porque los empresarios no entienden de gobierno, solamente entienden de empresas, como les ha perjudicado en otras zonas de España precisamente ese discurso nacionalista. Con lo cual aquí yo creo que un enfrentamiento institucional con Madrid para el turismo desde luego no es beneficioso. También es cierto que también la fidelidad de los madrileños hacia los destinos de la Comunidad Valenciana es, vamos, permanente y prácticamente incólume. Estamos muchísimo más cerca, además lo sabes, nos han acercado. Vámonos a una estación de tren un viernes por la tarde, vemos cómo viene de Madrid, cómo vuelve el domingo. Recibimos muchísimo turismo, cada vez recibimos más, también es una región que contribuye muchísimo a esa desestacionalización y todo lo que sea mejorar la imagen de la Comunidad Valenciana, mejorar todavía más si cabe la imagen de la Comunidad Valenciana en Madrid, siempre es positivo, así que este eje es fundamental para el turismo, indudablemente. Una última pregunta, ayer precisamente estuvo usted en Madrid impulsando, empujando, apoyando a los empresarios de la provincia de Castellón en la reivindicación que están haciendo porque el gobierno no les soluciona ni les aporta nada para el problema de la cerámica. ¿Cómo vio todo usted? Pues sí, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Nosotros también estamos desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana haciendo lo posible para apoyar a esta industria que en este sentido, este clúster de la cerámica de Castellón es absolutamente esencial para su tejido productivo. Lo mismo que el turismo para una ciudad como esta en la que estamos hoy en Benidorm es absolutamente esencial. Para Castellón es esencial su clúster cerámico. Un sistema económico en el que más del 36% del PIB tiene origen industrial y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la cerámica y su industria auxiliar. Se están pasando por momentos muy difíciles, motivados además, agravados por la crisis energética, ahora además agravados por la crisis de transporte de materias primas, que requieren de una ayuda y un apoyo constante. Y hay muchas cuestiones que se pueden hacer, como algunas de tipo cuantitativo, es decir, liberar las líneas de ayudas. Por ejemplo, no se ha utilizado prácticamente nada de los fondos Next Generation. Tenemos una gran oportunidad con los fondos europeos para poder hacer ese plan de transformación y resiliencia del sector cerámico y no se ha hecho prácticamente nada. Y después, por supuesto, un apoyo indudable a esta industria. Simplemente hacemos comparativa de qué es lo que ha apoyado, por ejemplo, Italia, porque Italia es nuestro principal competidor en el mercado de la cerámica, cómo ha apoyado Italia a su industria cerámica y cómo ha apoyado España a su industria cerámica. No hay color, ¿no? Italia fue desde el primer momento, vio el problema y ha inyectado más de 700 millones de euros a su industria para permitir precisamente navegar por estos años de dificultad. El Estado español, el Gobierno de España, ahora, a finales del año 23, ha empezado a liberar algo y planificó 400 millones para los 36 CNAEs de industrias gasintensivas, de los cuales 3 forman parte el clúster cerámico, con lo cual, bueno, pues la diferencia de tratamiento de apoyo veis que es claramente deficitario para las necesidades que tiene este sector. Y nosotros como Gobierno valenciano hemos puesto en marcha todas las medidas posibles, sobre todo de créditos a través del IVF, para permitirles tener esa liquidez que les haga transitar estos momentos de dificultad, promocionar el producto del Tile of Spain, de la cerámica producida en España, ayudarles en la transformación energética, ¿no? en cómo poder empezar a utilizar combustibles, cómo poder reducir la dependencia del gas, con los problemas que tiene el gas, tanto de precio como de suministro, y en ello estamos, Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.